En Carrefour, 7 días de ofertas. Hasta el lunes con Carrefour, 70%. Buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. En esta transmisión voy a cubrir a mi esposo. Me ha pedido que tome esta parte en este día. Así que doy gracias al Señor por esta oportunidad y quiero saludar a todos nuestros hermanos, amigos, hermanos de nuestra congregación, hermanos que pertenecen a otras congregaciones, pero qué bueno que podemos de alguna manera comunicarnos y tener una palabra de aliento unos con nosotros. La palabra del Señor dice que como cuerpo debemos alentarnos con palabras del Señor, alentarnos y seguir adelante. Así que en esta noche, con la ayuda del Señor, compartiré una pequeña porción de la palabra del Señor muy conocida, pero con el anhelo profundo desde mi corazón a su corazón para serle de ayuda. Vivimos rodeados de problemas, todo lo que oímos, todo lo que vemos con nuestros ojos es solo caos y a veces nos desmoralizamos, pensamos, bueno, no tenemos salidas, no tenemos solución, pero qué importante que usted y yo, querido hermano, querido amigo, que conoce a Jesús, que conoce que tenemos una puerta abierta para nuestras necesidades. No todas las puertas se cierran. Cuando una puerta está cerrada, Dios en su misericordia abre una más grande. Así que en esta noche, como dije, quiero compartirle un mensaje al corazón para animarlo, fortalecerlo. Y como primero sale de mí, yo soy la primera fortalecida en esta noche. Quiero hablarles de un interesante relato de Jesús con sus discípulos. El Señor Jesucristo caminó la tierra, dejó enseñanzas para sus discípulos, profundas enseñanzas. Los discípulos no entendían mucho los propósitos de Jesús, las palabras de Jesús, veían sus obras, veían lo que Jesús hacía, pero no comprendían realmente la dimensión de la tarea que se les estaba comisionando, que era simplemente y fuertemente también la tarea de seguir los pasos de Jesús y hacer las mismas obras. En este caso, nuestra palabra que vamos a compartir está en San Marcos, capítulo 6, versículo del 45 al 22. Son unos versículos y un acontecimiento muy, muy conocido, pero parece que es lo que nos pasa hoy. Así que vamos a compartir la lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Marcos 6, 45 al 52. Dice así el 45 en adelante. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e iba delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Hasta aquí la lectura bíblica. Qué interesante, queridos hermanos, hermanas, que Jesús con sus discípulos venía de una gran
acontecimiento, de ver un milagro grande. Ellos venían de haber estado y participado en la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Ellos habían visto a Jesús actuar un milagro tan maravilloso que Jesús hizo en ese momento porque tenía compasión de las personas. Jesús tenía un corazón que se compadecía por las multitudes en necesidades y no solo tenía una lástima y se lamentaba, sino que Jesús hacía algo por ellos. Y en este caso Jesús había hecho un gran milagro de multiplicar estos panes y estos peces y habían comido como 5.000 hombres, dice la palabra unos versículos antes, sin contar las mujeres y los niños. Así que serían otros 5.000 más. Y los discípulos fueron parte de ese milagro. Ellos repartieron a la gente este milagro hecho pan y hecho peces. De repente Jesús dice, bueno, junten lo que sobró, que no se desperdicie nada. ¿Y sabe qué, hermano? Juntaron 12 canastas llenas de pedazos. Un tremendo milagro Jesús hizo para esta gente necesitada. Pero los discípulos no entendían. Ellos entendían solamente el momento. Habían comido y estaban temerosos, estaban confusos, no entendían las palabras de Jesús. Y cuando nosotros estamos confundidos, cuando nosotros estamos temerosos, no podemos creer totalmente lo que el Señor dice. Sabemos que el Maestro sana, sabemos que el Maestro multiplicaba estos alimentos como lo ha hecho con nosotros tantas veces, pero de repente ellos, los discípulos, dudaban y estaban débiles. Cuando dudamos, perdemos fuerza, quedamos débiles y de repente nos encontramos en una tormenta, en una lucha dura, como los discípulos aquí en el mar. Ellos estaban teniendo esta dificultad tan grande. Jesús los mandó adelante, les dijo, crucen a la otra ribera, crucen al otro lado. Yo voy a ir después, porque voy a despedir a la multitud. Qué compasión de Jesús, ¿no? Él despedía a la multitud como último, o sea que venía primero y se iba último. Qué compasión tenía Jesús. Dice que los discípulos estaban débiles. Ellos estaban en una tormenta porque tenían duda en sus corazones. Jesús dice que él se fue, después de despedir a la multitud, al monte a orar. Qué interesante, hermanos amados. Jesús, después de una fiesta, de un gran milagro, se fue a orar. ¿Nosotros qué haríamos? Después de un gran culto de milagros, de muchas sanidades, ¿qué haríamos? ¿Iríamos a orar? ¿Iríamos a agradecer al Padre por esos milagros? ¿O haríamos una fiesta? Diríamos, vamos a hacer unos pancitos, unas bebidas y vamos a celebrar. Bueno, de ese tiempo de oración, Jesús dependía de su Padre y él tenía poder, tenía revelación, tenía gracia de su Padre para hacer lo que estaba haciendo. Nosotros, como no hacemos como Jesús nos enseñó, estamos muchas veces turbados, estamos muchas veces débiles y la tormenta nos azota fuerte porque tenemos temor. Sigamos un poquito adelante. Dice que Jesús, estando con el Padre, en ese momento seguramente su Padre le revela, los discípulos están en apuro porque una gran tormenta se levantó y tienen un viento contrario. Ellos están pasando un momento feo. Así que Jesús, como programaba adelantárseles, cruzó Jesús en su gran poder sobre las aguas y se acercó a la barca. De repente dice que los discípulos ven a Jesús, pero no lo reconocen. Ellos dicen, es un fantasma. Comenzaron a gritar, comenzaron a tener miedo. Se agudizó ese temor.
en sus vidas, ese temor que ya tenían, se agudizó tanto y vieron fantasma, vieron que no era el Jesús que había hecho el milagro, simplemente era un fantasma y gritaban, dice, porque estaban turbados. El temor los paraliza. ¿Cuánto estos discípulos son parecidos y eran parecidos a nosotros? O al revés, ¿cuánto nosotros nos parecemos a estos discípulos? Cuando de repente tenemos un dolor, ya te decimos, pensamos, tenemos una grave enfermedad. Cuando de repente hay un pequeño ajuste económico en la casa, ya vemos nuestra ruina. Vemos un gigante, vemos que todo se viene encima, nos paralizamos, una montaña de problemas y tal vez es un poquito de tierra amontonada, pero el susto, el temor nos hace ver un gran fantasma de todo. Así es, querido. Olvidamos que Jesús sanó nuestros cuerpos, cuántas veces se multiplicó el aceite y el vino, cuántas veces Jesús nos consoló, cuántas veces vino a nuestras vidas para socorrernos. Nos olvidamos de todo en un momento porque el temor nos hace ver lo que no es. El temor nos paraliza. Quizás, querido amigo, querida hermana, querido hermano, hay en tu vida un temor, has perdido a un ser querido, estás sufriendo un momento difícil y estás viendo un fantasma que viene sobre tu vida. Sabe que dice la palabra que el Señor vio que sus discípulos estaban teniendo problema y dice que el viento les era contrario. Tal vez, amado, el viento te es contrario en este momento. Tal vez estás tembloroso y tenés temor. Sabes que Jesús no está en ese lugar cerquita tuyo para ayudarte. Él no es un fantasma de enfermedad, de miseria, de pobreza. Él es un Dios que viene para traer bonanza a tu vida. Seguimos un poquito adelante, que los discípulos, dice que Jesús se arrima a la barca y se sube. Dice el versículo 51, rápido, pronto, Jesús y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Queridos, cuando nosotros vemos a Dios obrar y somos librados de un temor oculto, de algo que decimos, este miedo nadie lo sabe, lo tengo muy adentro, sin embargo el Señor sabe y Él quiere librarte, Él quiere sanarte, Él quiere fortalecer tus rodillas cansadas, tus espaldas cansadas del trabajo, Él quiere hacer eso bueno para ti. Y el Señor no prolonga el sufrimiento de los discípulos. Él dice que pronto va y les ayuda y dice, no tengan temor, yo soy, no teman, no teman. Así es, querido, Jesús está cerca tuyo, desde mi corazón a tu corazón. Jesús está cerca tuyo, Él quiere bendecirte, quiere calmar esa tormenta en tu vida para que sienta la bendición del Señor. No tema la tormenta, mi hermano, el Señor está ahí, el Señor está cerca, Él no permitirá que la tormenta te dañe o te destruya, cumplirá un plan. Jesús tenía un plan, en este caso, con sus discípulos. Él les dijo en el primer capítulo, en el verso 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Jesús tenía un propósito. Jesús estaba en la tierra con un propósito de enseñar a estos discípulos porque ellos debían continuar su obra aquí en la tierra. A muy poco tiempo Jesús estaría en la tierra, por lo tanto ellos debían ser preparados para continuar la obra de Jesús, esa obra que el Padre le encargó, que era implantar su reino en la tierra. Y Jesús tenía muchas enseñanzas para darles. Y aquí, aparte de la que ya tenían con la alimentación de los 5.000, después la calma de la tormenta, Jesús quiere llevarlos ahora a la otra orilla, a la otra ribera de este mar, y de repente ellos con el temor olvidaron que Jesús dijo, vamos a cruzar, vamos a cruzar.
Jesús nos da una orden y nosotros en el miedo la olvidamos a la orden y pensamos, bueno, nos morimos aquí. No, no, no. Jesús calmó la tempestad y cruzó con ellos y terminó en la otra orilla, en la otra ribera. Pero ¿qué pasó? Al llegar a la otra ribera, ahí la gente reconoció a Jesús inmediatamente y la gente se amontonó. Trajeron enfermos, trajeron necesitados, trajeron gente cargada de demonios, gente cargada de pecado, mujeres malas, hombres perversos. Y Jesús quería que sus discípulos vieran esta situación tremenda que estaba en ese momento sucediendo. Es una situación muy similar, amados, a la que estamos ahora. Nosotros tenemos a Jesús y aunque a veces no entendemos sus planes, aunque a veces no es como nosotros queremos, Él es soberano. Él hace lo mejor para nosotros, sus hijos. Él hará lo mejor para sus hijos. De repente dice que la gente necesitada, los enfermos, vinieron a Jesús y dice que Él los sanó a todos. De repente Jesús tenía comida, tenía sanidad, tenía calma para esa gente al otro lado de la ribera. Hermano, tienes que pasar la otra orilla. Ahora estás en un momento difícil. Tal vez ahora estás atribulado y sufriendo, pero sabe que el Señor quiere que tú cruces a la otra ribera, pases a otro nivel de conocimiento, a otro nivel de fe, a otro nivel de capacidad y puedas ver la necesidad de tu hermano que no conoce a Jesús. A veces pensamos, bueno, para predicar tengo que viajar muy lejos. No, 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 hay cerca en tu barrio, en donde tú vendes, en donde tú compras, en tu colegio. Allí está la necesidad. Hay gente que no conoce a Jesús. Nosotros aún en la muerte tenemos esperanza. Hay muchos de nuestros hermanos que han perdido sus familiares en este tiempo. Papá, mamá, un hermano. Ha sido duro, queridos, pero Dios es soberano. Él hizo lo mejor para ellos y nos esperan. Tenemos una esperanza, pero el mundo no la tiene, amados. El mundo no tiene esperanza, el mundo no tiene salida y desde mi corazón te digo que tú y yo tenemos salidas. El Señor está cerca, Él no es un fantasma, Él permite que la tormenta venga para que veamos su gloria, su poder y pasemos al otro nivel de confianza, de tranquilidad y de paz. Queridos, no hagas que la tormenta te saque de los planes de Dios. Dios quiere llevarte a un lugar donde tú puedas experimentar un poquito más cerca al Señor. Y la tormenta se calmará y el Señor hará grande bonanza para tu vida, para tu familia, para tu parte física, para tu parte material, porque el Señor es integral. Él no solamente cuida nuestra alma, Él cuida mi cuerpo, Él nos protege, Él nos ampara, Él tiene amor para todos nosotros. Queridos, estas son mis palabras para ti. No temas en la tormenta, no te desanimes, sino que sigue adelante. Cumple el propósito que el Señor tiene con tu vida, de que seas un pregonero de su justicia. Queridos, Jesús tenía como proyecto del Padre preparar esos discípulos para que ellos continuaran su labor hasta lo último de la tierra. Ahora nosotros que somos lo último de la tierra tenemos que continuar haciendo esta obra gloriosa de predicar el Evangelio. No necesitamos para esto la iglesia, no necesitamos tener grandes comodidades ni grandes capacidades, simplemente contar la experiencia vivida en un momento de lucha y de prueba
cómo el Señor nos ha librado, cómo en tiempos de pandemia hemos tenido comida, cómo en tiempos de enfermedades hemos tenido alivio, cómo en tiempos de aprietos económicos el Señor ha estado presente para ayudarnos, para bendecirnos, para darnos su mano poderosa y sacarnos de ese pozo de la desesperación. No tengas temor, hermano. No tengas temor, querido, pasarás esta tormenta, el Señor está cerca y Él tendrá para ti alivio y paz en tu vida. El Señor quiere llevarte a través de las luchas y las tribulaciones a tener una experiencia más fuerte con Él, una experiencia más grande con Él. ¿Y sabes qué? El Señor quiere mostrarte la necesidad. Cuando sacamos nuestros ojos de nosotros mismos, vemos que al lado nuestro hay otros sufriendo, llorando. Muchos hermanos que han estado en el hospital en este tiempo han visto casos muy feos, casos muy terribles, casos que no hay esperanza realmente, pero tú y yo tenemos esperanza. Que el Señor te bendiga, querido, en esta noche. Y estas han sido mis palabras para animarte, para seguir adelante. Agradezco al Señor por esta oportunidad y el poder llevar una palabra de aliento a otro. Como dije al principio, al salir de mi boca me anima, me fortalece, me satisface y me hace una mujer de victoria en todas las cosas. Abrazo a todos mis hermanos en un gran saludo, deseándoles la bendición del Señor. Voy a hacer una palabra de oración para que el Señor le ayude a cruzar su tormenta, para que el Señor fortalezca su cuerpo, el Señor fortalezca su corazón, para que usted no tenga temor, sino que crea que este mismo Jesús que estaba con los discípulos en esa tormenta, en ese viento contrario, está con nosotros ahora y lo estará siempre. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos dejaste un maravilloso ejemplo de tu cobertura, de tu ayuda, de tu bendición. Te ruego por mis hermanos que están oyendo, aquellos que van a oír en otro momento, pero que estén pasando una tormenta, un tiempo difícil en su vida, que la misma manera en que los discípulos vieron fantasmas, también nosotros vemos fantasmas o vemos cosas que no son reales con el temor. Quita todo temor de nuestras vidas, toda obra del enemigo, toda obra de los demonios que viene a nuestras vidas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra mi hermano, contra mi esposo, contra mi esposa. Mi lucha es contra espíritus de Satanás que están en el aire y vienen para atormentarnos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te ruego, Padre, que calmes esa tormenta. Muéstrate glorioso. Tú no eres un fantasma, eres Dios todopoderoso que le ordenas al viento y a la tormenta que se calmen y se calman. Trae bonanza para mis hermanos, trae de tu espíritu para que tu presencia calme esa tormenta y vean la necesidad de otro que no tiene a ti en sus corazones. Te lo ruego, Padre, y si alguna persona, algún pariente que está oyendo, te ruego, Padre, por la salvación de su alma, que perdone sus pecados, que hagas de esta persona que está oyendo una persona nueva, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo ruego, Padre, para que tu gracia pueda fluir. Si alguno está enfermo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, envío palabra de sanidad, envío tu palabra y es sano de toda enfermedad. Si hay crisis económica, todo demonio de pobreza, fuera en el nombre de Jesús y tu gracia fluya, todo temor, todo desesperación y toda tormenta cese ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que el Señor bendiga a mis hermanos y los abrazo con mi corazón. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.